Buenas noches, amigos. Yo soy Manuel Jiménez y para mí es un gran placer contar aquí en Propuesta de la Noche con el ingeniero Osiris de León, ingeniero geólogo, y vamos a conversar, como ustedes se imaginan, ya de un tema que preocupa a gran parte de la humanidad y es el cambio climático, el calentamiento global. Don Osiris, agradecido de tenerlo aquí en este espacio, así que buenas noches. Buenas noches Manuel, buenas noches a todo el pueblo dominicano. Gracias por darnos la oportunidad de venir a conversar contigo y con todo el país sobre un tema que cada día convoca a más gente a analizarlo, a entenderlo y a aceptarlo, que es el cambio climático. Así es. Bueno, entrando rápidamente en materia, yo sonreía, no sin algún dejo de preocupación, cuando una señora me decía, estamos entrando ya en el cumplimiento de las profecías, porque se están viendo grandes incendios forestales en Europa, es decir, gran parte de Europa, me refiero a España, Atenas, Italia, parte de Alemania, pero también Estados Unidos. Y por otra parte, igualmente tenemos lo que podría llamarse como una inestabilidad sísmica, que se ha manifestado ya con repetidos temblores, repetidos sismos, tanto en América Latina como en otras partes del mundo. Precisamente un día como hoy hubo un fuerte temblor en Filipinas, 7 grados en la escala de Richter. Fue este temblor que dejó heridos y cientos de viviendas destruidas. Pero usted tiene también que en los países del Cono Sur, donde ahora hay invierno, las heladas que se están sintiendo son mayores que las que se han sentido en épocas anteriores. Entonces, uno diría, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Es esto normal o realmente podemos llegar a la conclusión de que algo anormal está afectando al planeta que está provocando todas estas devastaciones? Mira, Manuel, el mundo se desarrolló antes de que apareciera el ser humano bajo un esquema de equilibrio. Cantidad de dióxido de carbono que era emitido por la actividad bacterial, por la flora, por las especies animales, y el mar y otra parte de la flora se encargaban de colectar ese dióxido de carbono. El ser humano apareció y comenzó con una vida primitiva, pero en la medida en que el ser humano fue avanzando en el conocimiento, fue descubriendo que había elementos combustibles fósiles que podía utilizarlos como energía. Comenzó primero con la leña, después con el carbón mineral, después con los derivados del petróleo. Y a partir del momento en que eso se masificó globalmente, tú y yo y todo el mundo comenzó a depender de esos elementos fundamentales. Tu vehículo y el mío se mueven con combustibles. Este estudio de televisión se ilumina con energía eléctrica que depende de una planta que usa o gas natural o derivados del petróleo o carbón mineral. Bajo ese esquema, el mundo ha incrementado las emisiones de dióxido de carbono y eso ha generado que parte importante del calor que entra cada día al planeta por radiación solar no pueda salir, se refleja y se te comporta como una casa de campaña que está caliente dentro aunque afuera esté fresco. Bajo ese escenario, entonces tú tienes sequías cuando tú no las esperas y más largas de lo que tú esperabas. Pero tienes también fríos y heladas en algunos inviernos más extremos de lo que debía ser. Tú dices, pero hay algo que no me cuadra, que me choca. Me están hablando de calor. ¿Y por qué tengo más frío? Ah, porque ese exceso de calor que tú tienes genera corrientes que suben a los niveles altos de la troposfera, desplaza masa de aire frío y esa masa de aire frío llega a territorios donde antes no llegaba y dura más tiempo de lo que antes llegaba. Y bajo ese esquema tú dices, bueno, pero ¿y cómo es la cosa? Y Donald Trump lo llegó a plantear en Estados Unidos, un momento donde hace unos 3 años teníamos unas fuertes nevadas, puso un tuit diciendo, ¿dónde están los promotores del cambio climático con esta nevada que estamos teniendo y esta baja temperatura? Aunque se burlaba diciendo que el cambio climático era un cuento chino. Claro, pero entonces la NASA le respondió y le dijo, es que precisamente esas corrientes cálidas que están subiendo de Marruecos
están subiendo allá arriba a los niveles medios y altos de la troposfera, están desplazando masa de aire frío y esa masa de aire está bajando cada vez más y más hacia latitudes donde antes no bajaba. Eso hace que tú percibas unos cambios extraños cuando no los esperas. Por ejemplo, tú estabas acostumbrado desde tu adolescencia y desde tu juventud a ver una cuaresma seca. Por eso normalmente tu mamá esperaba las aguas de mayo. Y todo el mundo estaba inquieto. Ay, que llegue mayo para la lluvia. Sin embargo, tú tuviste un mayo extremadamente lluvioso. Pero tuviste un abril extremadamente lluvioso y tuviste un marzo extremadamente lluvioso. ¿Por qué? Porque tiene un fenómeno de la niña que está extendido, influenciado por el cambio climático. Entonces, ¿cuál es el problema del cambio climático? Es que te está subiendo las temperaturas en promedio a nivel global y ya tú tienes 1.2 grados Celsius como temperatura media por encima de la media histórica. O sea, un calentamiento indiscutible. Tú vas y buscas los datos de la OMM, Organización Meteorológica Mundial, y están ahí. Tú vas al observatorio Mauna Loa, que está en Hawái, y los datos están ahí. Sobre esa base, cada día el tema del calor va a ser más extremo. Tú lo estás viendo con esa ola de calor que tú citaste en la introducción. Estados Unidos está viviendo una de las peores olas de calor. Pero lo preocupante es que hoy se anuncia que esa ola de calor se va a acentuar más y va a durar más. Las dos cosas. Y eso es preocupante para la gente de mayor edad, gente de 70, 80, 85 años de edad, la gente que sufre de hipertensión arterial, la gente que tiene cardiopatía, la gente que en algún momento ha sufrido un ACV, un accidente cerebrovascular, porque al subir la temperatura del cuerpo sube la presión. Entonces una persona que no tiene acondicionador de aire en su casa, le llega esta ola de calor, eso le dispara la presión arterial y muere. Y a veces lo encuentran muerto 2 días después y 3 días después porque viven solos. Entonces todo eso preocupa a la Organización Mundial de la Salud, que hoy día entiende que se están incrementando las muertes por situaciones que antes no estaban tan agravadas como ahora y que eso deriva del cambio climático. Bueno, el mundo a través de los acuerdos que se han firmado, está el más conocido que es el Acuerdo del Cambio Climático de París. El mundo se comprometió a reducir el calentamiento global, es decir, en fechas calendario. Es decir, la situación que se está sintiendo hoy, lo que pone en evidencia es que hemos avanzado poco. Pero ¿por qué no se ha avanzado? Mira, es un desafío. Tú sabes que hay países que son grandes emisores y otros que somos pequeños emisores. Grandes emisores son, en primer lugar, China, que emite un 28% del CO2 global. Dentro del acuerdo están las principales potencias. Claro. Está Estados Unidos, que se retiró cuando Donald Trump, pero volvió y entró ahora con Joe Biden. La primera orden ejecutiva que Joe Biden firmó el mismo día que se juramentó como presidente de Estados Unidos fue reincorporar a Estados Unidos a ese acuerdo de París al que tú haces referencia, que lo había firmado Barack Obama en su condición de presidente en el 2016, pero que Joe Biden era el vicepresidente de Estados Unidos y que colaboraba en esa cumbre. Pero tú tienes que en la pasada cumbre, que fue en Glasgow, Reino Unido, China no estuvo presente, Rusia no estuvo presente, India no estuvo presente, y son los 3 principales, además de Estados Unidos. Es decir, del bloque de los grandes emisores, solamente estaba Estados Unidos, representado por Joe Biden, que está llevando una prédica diaria para que todos los demás países lo asuman. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Es que los 2 principales sectores, Manuel, que liberan dióxido de carbono responsable del cambio climático, son 2 sectores fundamentales y estratégicos. Número 1, sector energía. Tú no puedes vivir sin energía ya, ni yo tampoco. El mundo está adaptado a la energía. Si a ti te dan un apagón de una semana, tú entras en desesperación. ¿Cuál fue el principal problema en Puerto Rico con el huracán María? Y así nos lo decía el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en una actividad en la que estuvimos allá en Puerto Rico hace un par de meses. Sencillo, dice, la mayoría de gente no murió por la carga de viento del huracán María, ni por la inundación que generó el huracán María.
murió por los apagones nacionales que tuvimos y la gente que estaba en los hospitales en diálisis o con ventilación mecánica asistida porque tenía COVID o tenía una insuficiencia respiratoria o estaba en una sala de cirugía, toda esa gente murió porque no había energía eléctrica. Entonces, ¿qué ocurre? El mundo de hoy tiene una plataforma energética que depende de combustibles fósiles. Entonces, cuando tú le dices a Francia, a Alemania, a Rusia, a India, a Japón, a Estados Unidos, a China, que hay que bajar la producción de energía, te dice, ¿y mi producción de bienes y servicios? ¿Cómo yo la garantizo? ¿Cómo yo sigo compitiendo? ¿Cómo yo sigo generando recursos para mi Producto Interno Bruto? Entonces, nadie quiere ceder, ni el sector público ni el sector privado. Te vas al segundo renglón en materia de emisión de dióxido de carbono. Sector transporte. El mundo de hoy está acostumbrado o a moverse en un transporte público masivo, el metro, los autobuses o tu auto privado, pero nadie quiere ir a pie, ni siquiera a 3 cuadras. Nadie quiere ir al supermercado a pie, ni al estadio de béisbol o de fútbol a pie. Entonces, bajo esa base, tú ves que en cualquier país, el que sea, tú ves largas filas de vehículos. Viene el tapón por el congestionamiento. ¿Cuál es el problema del tapón? No solamente que tú pierdas tiempo, Manuel, y yo pierdo tiempo. Es que tu motor está encendido y tú no estás avanzando. Entonces tú estás emitiendo gases a través del tubo de escape de tu vehículo. Entonces estás aumentando las emisiones de dióxido de carbono. Entonces tú tendrías que transformar urgentemente el sector eléctrico y el sector transporte. No se logra de la noche a la mañana y las inversiones que hay que hacer para esa transformación no son manejables por países en vías de desarrollo como República Dominicana o Cuba, los países de Latinoamérica. Entonces, ahí hay un grave problema y es que la comunidad científica tiene que trabajar, primero, en lograr garantizarte a ti y a mí un suministro de energía eléctrica que no dependa tanto de combustibles fósiles. Cada vez que tú consumes 100 kilovatios hora de energía eléctrica producida con combustibles fósiles, tú estás aportando 65 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Y cada vez que tú te mueves en tu vehículo 100 kilómetros usando gasolina o gasoil, tú estás aportando 15 kilogramos de CO2. En esos dos componentes es que está el grueso del volumen de contaminación que está afectando con el tema del cambio climático. Osiris, precisamente en el día de hoy, la responsable de Naciones Unidas para Medio Ambiente estaba precisamente viendo la situación que se está presentando con los incendios forestales, tanto en África, porque en Marruecos también ha habido grandes incendios, en Estados Unidos, Europa. Ella decía que es normal que ocurran incendios forestales, pero lo que está ocurriendo al día de hoy, ella dice que no es normal. Y lógicamente tú has dado una explicación realmente de por qué está pasando esta situación que estamos viviendo actualmente en gran parte del mundo. Ahora, ¿qué le espera a la humanidad? Porque tú mismo estás reconociendo, por ejemplo, que cambiar la matriz de generación eléctrica toma tiempo y grandes inversiones. Hay ya proyectos, por ejemplo, para desarrollar el automóvil eléctrico, pero es un proyecto costoso. Si un vehículo eléctrico es costoso, pero igualmente la producción mundial tampoco da abasto para que se genere una demanda de hoy para mañana. Bueno, yo quiero cambiar mi vehículo por un vehículo eléctrico. Es decir, no se puede. Es decir, ¿qué nos espera entonces? Mira, lo que nos espera es preocupante, porque eso que tú has planteado es realista. Es una radiografía del momento y las proyecciones a futuro de corto plazo son preocupantes. Preocupantes por el hecho de que tú acabas de mencionar el auto eléctrico. Sí, pero tal y como tú lo señalas, cuesta y mucho. Pero no solamente que cuesta mucho. Yo he planteado públicamente que los gobiernos debían todos exonerar de impuestos los autos eléctricos para que se pueda masificar el uso del auto eléctrico y reducir nuestras emisiones. Pero ocurre que la inmensa mayoría de nuestros gobiernos dependen de los tributos. Y uno de los fuertes tributos son las aduanas. Entonces, los vehículos que entran, dice, cuando tú le dices a un gobierno que exonere de impuestos, te dice, ¿y de dónde genero recursos para pagar todo lo que tengo que gastar en el 4% del PIB para la educación,
todo lo que tengo que gastar con un 2% del PIB en salud. Entonces tú dices, si en educación tengo un 4, en salud tengo un 2, y tengo otros sectores que me están poniendo mucha presión económica, y encima de eso tú me planteas que reduzca los impuestos, entonces yo no voy a tener a dónde acudir para poder generar recursos para cumplir con las tareas que me está pidiendo la sociedad cada día. Agua potable, energía eléctrica, educación, salud, transporte, carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, hay que redefinir por completo el esquema. Esos incendios forestales a los cuales tú haces referencia y que el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente tiene cierta aprehensión con el tema. Si bien es cierto que es normal, por un tema de sequía, tú lo ves en California cuando hay una larga sequía, lo ves en el norte de España cuando hay una larga sequía, pero ocurre que cuando la sequía se te extiende más tiempo, tú tienes mayor cantidad de hojarasca, sí, hojas secas, ramas secas, que cualquier cerillo mal lanzado donde está la hojarasca te genera un incendio. Cualquier fogata de un grupo de gente que va de camping, una familia que va de camping, deja eso ahí, cree que se apagó, pero no se apagó por completo, se van, viene a la brisa, lo activa, viene el incendio. Chocan dos nubes con cargas eléctricas distintas, una positiva y otra negativa, descarga un rayo, donde cae, se incendia. Y ya después que se incendia, con esa resequedad y escaso contenido de vapor de agua en el aire, tú no tienes manera de controlar el incendio forestal, y tú lo ves en California. Hay incendios forestales que duran 3 meses y te barren todas las viviendas que van encontrando a su paso, te destruyen todo. Entonces, son desafíos que tiene la sociedad de hoy, que si los hubiéramos visto a tiempo, cuando se empezó a hablar de esto en el año 93, la primera vez que yo fui a una reunión del IPCC, Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que fue en San José dos Campos, Sao Paulo, Brasil, fui representando al gobierno dominicano porque yo era consejero científico de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente. Te puedo decir que cuando se hablaba de eso, los gobiernos no lo creían, los empresarios no lo creían, los ciudadanos no lo creían, solamente un reducido grupo de la comunidad científica lo creía porque veía la data y esa data era irrefutable cuando tú la entendías. Los demás no lo entendían. Entonces, si lo hubiéramos entendido todos en ese momento, entonces del 93 acá ya se hubiesen tomado suficientes medidas, porque estábamos hablando de casi 30 años. Osiris, finalmente, ¿cómo conectar entonces el tema del clima con los movimientos sísmicos que han estado ocurriendo en estos días, en estas últimas semanas? Particularmente en América Latina se han reportado sismos en Ecuador, en Venezuela, en Trinidad y Tobago, Ecuador y Perú. Y como te comentaba, en esta fecha, en el día de hoy, hubo un fuerte sismo en Isla Filipinas, es decir, y cada vez son más frecuentes estos movimientos telúricos. Es decir, ¿cómo conectar ambas cosas? Mira, la Tierra tiene dos tipos de calor, como el cuerpo humano tiene dos tipos de calor. Usualmente, tú tienes un calor externo que es el ambiental, el del clima, pero eso no aumenta tu calor interno. Por más calor que haga afuera, eso no te genera una fiebre interna. Pero cuando tú tienes fiebre interna, que es tu calor interno, aunque el ambiente afuera esté frío, tú sigues teniendo tu calor interno. Esa fiebre, por una infección, por una distorsión en tu sistema. Así es el planeta Tierra. Tiene un calor interno que llega casi a 6.000 grados Celsius en el núcleo, que es el que activa los terremotos. Pero no activa las situaciones externas en el planeta, sino que el calor externo del planeta, ese calor que tú tienes aquí en los trópicos, que genera corrientes convectivas que a su vez derivan en centros de baja presión, y esos centros de baja presión terminan derivando en huracanes. Por tanto, esos temblores que tú has visto en Perú, en Chile, lo viste en Filipinas, en la parte norte de Filipinas, 7.1, con unas 6 personas muertas, más de 200 heridos, y las casas afectadas son
más de 200 hasta ahora, Claro. con reportes preliminares. Pero todo eso tiene que ver solamente con el calor interno del planeta Tierra. Ahora, los huracanes, las tormentas, las vaguadas, las ondas tropicales, los tornados de Estados Unidos, sí están directamente vinculados con el calor externo, con ese calor que tiene que ver con el cambio climático. Y por eso la Organización de las Naciones Unidas advierte que cada año vamos a tener mayor cantidad de tormentas y huracanes, mayor cantidad de tornados en el centro oeste de Estados Unidos y sobre todo mayor cantidad de daños económicos a nuestros países. En el 2017, cuando tú tuviste de forma secuencial Harvey, Irma y María, que vinieron los tres, uno detrás del otro, Estados Unidos tuvo pérdidas por 306.000 millones de dólares. No hay ninguna economía latinoamericana que pueda soportar impactos de ese tipo. Por eso el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con la CEPAL, han recomendado a los países latinoamericanos crear un fondo común para asistencia en momentos de un terremoto, o un huracán, o un tsunami, o una tormenta, o cualquier evento de la naturaleza. De hecho, la Sociedad Dominicana de Diarios está celebrando, a partir de esta semana, un evento para discutir qué hacer frente a las amenazas de la naturaleza, incluyendo lo que hemos tenido con el COVID, porque, ¿y si se repite una pandemia como el COVID o peor que el COVID? ¿Estamos preparados para afrontarla? Si hay un terremoto como el de Puerto Príncipe, Haití, ¿estamos preparados para afrontarlo? Si se repite un huracán como San Zenón, David o George, o una tormenta como Noel y Olga, ¿estamos preparados para afrontarla? Creo que ahí hay unas tareas pendientes para la administración pública, para el sector privado, para los medios de comunicación y para todos nosotros como ciudadanos, para revisar periódicamente estos temas de agenda, abordarlos y que la sociedad en su conjunto, gobierno y sociedad civil, todos asumamos el tema. Buenos amigos, ustedes han tenido una explicación científica de lo que está ocurriendo en gran parte del mundo a consecuencia del cambio climático, así que solo nos resta agradecer profundamente al ingeniero Osiris de León, gran amigo, por aceptar esta invitación aquí en Propuesta de la Noche. A ustedes, como siempre, agradecido de su sintonía e invitarle para que estén con nosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por RNN Canal 27 y con retransmisión simultánea a través de nuestras redes sociales.